Hello, welcome to my channel. My name is Francisco and welcome to the class number 2 of Reported Speech, guys. Bienvenidos a esta clase número 2 de Reported Speech. Espero entonces que hayan resuelto sus dudas en la primera clase y si quedaron algunas en el aire, que ojalá sean resueltas en esta número 2. ¿Sí, listo? Entonces espero que estén listos para trabajar y les voy a contar entonces cuál es la dinámica. Primero que todo, esta es una de las clases donde me gustaría tenerlos acá en mi salón de clases, de ahí para atrás, para que trabajemos mucho, estar revisando cómo están haciendo las oraciones, darles su feedback ahí face to face, pero ya saben que pues es un poco difícil. Entonces vamos a trabajar de la siguiente forma. Si estuviesen en mi salón, a todos les hubiese entregado esta guía con la que vamos a trabajar esta clase de Reported Speech, la práctica de hoy. Bien, pero como no la tenemos acá de forma física, los invito para que ustedes la descarguen y si quieren la hacen física, la imprimen o la dejan digital para que la trabajen. Ya saben que en este botoncito pueden descargarla. Es más, necesito que la descarguen para poder que trabajemos bien chévere en esta clase, ¿ok? Espero entonces que pausen el video, descarguen su guía tranquilamente y cuando estén listos me dan play nuevamente para que continuemos entonces en la clase, ¿ok? Vamos a comenzar entonces, muchachos. En la clase pasada trabajamos esta tabla, ¿sí? Algunas indicaciones sobre ella, así que la vamos a dejar acá de ayuda y vamos a mirar entonces lo que tenemos acá. Si ya descargaste la guía, probablemente vamos a identificar que la primera línea que tenemos dice lo que estamos trabajando. Look at this. My name is Carol Sanders. ¿Sí? My name is Carol Sanders. I live in England now. I live in England now. Probablemente no vean esto acá tan pequeño, pero ustedes ya lo tienen en su guía. ¿Qué vamos a hacer entonces? Rápidamente vamos a repasar cómo se coloca esto en Direct Speech. ¿Cómo sería? Simplemente para colocar esto en Direct Speech, lo que hacemos es utilizar comillas, ¿sí? Y una coma acá al final. Además de eso, mencionar quién fue la que dijo estas palabras. ¿Quién fue en este caso? Probablemente Carol Sanders. En este caso podríamos decir, she said. ¿Listo, Pacho? Yo podría decir, Carol said. Yes, you can say that too. Even you can also say, said Carol. También podrían trabajarlo así. Ya ustedes definen. Mire qué fácil fue la parte de Direct Speech porque estamos copiando las palabras. Ahora, ¿en qué nos vamos a enfocar? En Reported Speech. ¿Qué vamos a hacer entonces? En cada una de estas líneas lo que vamos a hacer es colocar esa frase que tenemos ahí, esa historia que tenemos en la parte de Reported Speech, como si la estuviésemos contando de verdad. Bien, tenga muy presente eso. Eso es una historia donde está completo, es un libro que les tengo en la página para que lo descarguen, incluso está el audio para que lo bajen en su celular o lo reproduzcan en el carro, en fin, para que repase bastante. Ya ustedes tienen ese nivel. Muchachos, vamos a mirar entonces, ¿cómo colocaríamos esas primeras dos frases, oraciones que tenemos en la parte de Reported Speech? ¿Qué hay que cambiar? Tendríamos que cambiar este my por her. Her name is Carol Sanders. Podríamos dejar este is o no. Usted verá si deja is o si colocamos ese was. Pachi, ¿por qué estás haciendo eso? Recuerde que nuestra tabla nos permite, ¿sí? Manejar el to be si quiero mantener el tiempo y si algo que está vigente. Como en este caso su nombre es Carol. Si yo sé que ella todavía se llama así, lo dejo entonces. Y si todavía está pues con vida, entonces le dejo el is. Y si no, was, o simplemente elegir was porque estamos trabajando en pasado. Normalmente la tendencia a esto es ir al pasado siempre, pero es una tendencia más no un requerimiento. Tengan muy presente eso, que aquí juega más es la lógica. Entonces, ¿qué podríamos decir? Her name is Carol Sanders or her name was Carol Sanders. Ok, so guys, please write that down here. ¿Sí? Por favor, escríbalo acá para que vamos completando. Let's continue with this one. I don't say here, I live in England now. Because I'm not in that story. I'm not part of that story, guys. So in here, we change the pronoun I for she. ¿Sí? Lo cambiamos por ella. And remember, guys, that the verb live in here is simple present. You can keep this tense or you can put that tense in simple past. ¿Sí? Podríamos pasarlo o dejarlo también en presente. Si lo voy a dejar en presente, lo pongo acá en tercera persona con lives. She lives. If it's in past, you just do this. She lived in England now. Tengan muy presente. Acá hay otra cosa que tenemos que modificar. ¿Qué es este? Ese adverbio de tiempo. ¿Por qué? Porque si yo trabajo pues el presente está chévere, no hay problema. She lives in England now. Ya vive en Inglaterra ahora. Si es ahora que todavía está en pie que vive allá. Ahora, si no sabemos o simplemente queremos contar algo del pasado, entonces utilizaría esto. She lived. Ella vivió en Inglaterra, pero si ahora ya no me sirve. Ella vivió en Inglaterra, no.
¿Sí? Ella vivió en Inglaterra ahora. No. Entonces, ¿qué hay que cambiar? Ese now y lo podríamos cambiar por ese then. Or you can also say, for example, at that time. Yes, at that time. Or at that moment. There are many options, guys. ¿Sí? Hay muchas opciones. Entonces, básicamente, eso es lo que vamos a hacer siguiendo, pues, como el ritmo de las oraciones que tenemos acá. Listo, en esta historia. Entonces, vayan completando. En esta parte número 1 nos faltó un último pedacito que dice But when I was younger, ¿sí? Por eso vamos verificando. ¿Cómo haríamos esa entonces? Mire que nos están diciendo But when I was younger, pero cuando yo era más joven. ¿Qué haríamos para colocar eso en report speech? Vamos a cambiar un pronombre, ¿sí? ¿Cómo sería? But when she was younger. Sigan ese hilo conductor. Porque cuando dicen when I was younger, ese I representa ya a alguien que se mencionó previamente. En este caso, ¿quién es? Carol, ¿sí? Tengan muy presente eso. But when she was younger. Pacho, pero ese pasado del to be no hay que colocarlo acá en pasado perfecto como está esa indicación. Recuerde que es una tendencia, pero no todas las tendencias salen chéveres. ¿Por qué no? Vamos a mirar esta oración que acá tenemos. Dice así. Entonces, but when she was younger o but when she had been younger. ¿Sí? ¿Cuál sería? ¿Con el to be o con el pasado perfecto? ¿Ella era más joven o cuando ella había sido más joven? ¿O había estado más joven? ¿Ustedes qué dicen? Le respeto sus decisiones como siempre lo hago, pero acá yo creo que la más adecuada es cuando ella era o estaba con ese verbo to be was. Entonces aquí yo no voy a hacer ningún cambio. ¿Listo? Voy a conservar ese verbo que tiene. Ya ustedes van mirando. So guys, let's continue in that way by doing the sentence number 2 or the line number 2 that we have right here. Sí, vamos a hacer entonces la número 2. Espero entonces que lo hagan. Vamos a analizar esa parte. Look at this. I lived in Hong Kong. I lived in Hong Kong. So try to put that, please, into report speech. Vamos a colocar eso en report speech. ¿Cómo quedaría entonces? Diríamos, ahí sí, ahí está la oración original. I lived in Hong Kong. ¿Y cómo lo colocaríamos? She lived in Hong Kong. She lived, guys, simple past. But remember that in this opportunity, we have the option or the possibility to put that sentence into past perfect. Sí, podríamos trabajarla en pasado perfecto. Entonces, ¿cómo podríamos decir? Entonces, she lived in Hong Kong, or you can also say, she'd lived, en la forma corta del pasado perfecto. She'd lived, or she had lived. Ella vivió o había vivido. Pacho, entonces, ¿cuál colocamos? Muy buena pregunta. En esta porción yo colocaría cualquiera de las dos. Sí, diría cualquiera de las dos. ¿Pero de qué depende? De mi intención o del conocimiento que tenga. Si es algo que fue hace mucho, mucho rato, yo diría entonces el pasado participio. ¿Sí? Entonces, el pasado perfecto, perdón. ¿Cómo sería? Entonces, ya había vivido en Hong Kong. Pero ambas serían correctas. It's up to you guys. Ya depende de ustedes. Let's continue with this one. My father was a businessman there. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, my father. No, it's not my father. My father was not in that story. So, I have to say, her father was a businessman there. ¿Sí? Su padre era. Was. You can keep the same tense in this case as the to be past. ¿Sí? Podríamos mantener ese to be. O también podríamos hacerlo como. Entonces, ¿cómo quedaría? Her father was, or her father had been, a businessman there. Su padre era o había sido un hombre de negocios allá. Let's continue with number 3. My mother worked as a secretary. ¿Sí? My mother. No, it's not my mother. It's Carol's mother. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Her mother worked, or her mother had worked as a secretary. You have those two options. ¿Sí? Ya tenemos las dos opciones. Ya usted decide cómo suena mejor para usted. ¿Listo? Recuerde lo que les mencionaba en las oraciones previas. Let's continue with number 3. We lived in Hong Kong for 7 years. We lived in Hong Kong. No, we didn't live in Hong Kong. Well, at least I didn't live with you guys. Sí, yo no viví con ustedes. Entonces, ¿cómo sería eso? They lived in Hong Kong for 7 years. Yes, you can say they lived in Hong Kong, or you can also say they had lived in Hong Kong for 7 years. Guys, you can say that into the short form. Yes, they'd lived in Hong Kong for 7 years. La forma corta, pero lo podemos hacer tanto en pasado simple como en pasado perfecto. Let's continue with number 4, guys.
I was happy at school. So, what do we change? ¿Qué cambiamos? She was happy at school. She was happy at school. O she had been happy at school. Ella había sido feliz en la escuela. Vayan escribiendo todo eso. Es más, adelántese si quieren, mucho mejor para que puedas verificar. Let's continue. With lots of friends. Do we change anything? ¿Cambiamos alguna cosa? No, we don't change anything. No cambiamos nada. Let's continue. And we had a good time. And we had a good time. Y tuvimos que un buen tiempo, la pasamos bien ahí en ese momento. ¿Cómo diría entonces? Nosotros la pasamos bien. No, ellos. And they had a good time. Yes? Or remember that the other option would be in the past perfect, en pasado perfecto. El pasado perfecto del verbo ¿cuál es? Del verbo have sería and they had a good time. Or the short form would be like this. And they'd had, yes, and they'd had a good time. Ahí estaría entonces. And the final of the sentence number 4. I liked, and continues in number 5. I liked pop music. See? I like pop music. Well, I like it, but I'm not talking about me. Okay? So in this case, it's Carol. She liked pop music. A ella le gustaba. ¿Sí? También podrían decir ella había gustado. She liked. Sí, a ella le había gustado la música pop. Okay? Let's continue. The Rolling Stones, the same. David Bowie, the same. And Jay Russell, the same. But pay attention to that verb. Were my favorites. Were my favorites. My favorites, no. Were my favorites. Entonces ahí es donde vamos a cambiar. Were, yes, puede ser usada. Were her favorites. Eran sus favoritos. Los de ella, los de Carol. Were her favorites. Y recuerdo que también podríamos utilizar ese pasado to be como ese were her favorites o en pasado perfecto. ¿Cómo sería? Entonces, had been her favorites. Ambas podrían ser utilizadas. Depende de ustedes, muchachos. Let's continue with number 6. Jake Russell was my favorite singer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría esa? Jake Russell was her favorite singer. Or you can also say Jake Russell had been, yes, her favorite singer. Bien, ya saben, pasado to be o pasado perfecto. Analicen entonces y ya depende de ustedes cómo lo quieran mencionar. Ambas podrían ser totalmente correctas. Let's continue. He died in a car accident the year I left school. ¿Qué podríamos decir entonces? He died in a car accident. That is past perfect, yes? Sorry, simple past. He died in a car accident. Murió en un accidente de automóvil. Entonces, ¿qué podríamos dejarlo? En pasado simple, he died. Or you can also say he had died. Él había muerto. He had died in a car accident. The year I left school. No. The year the year she left. She left school or she had left school. Ambas podrían ser utilizadas. Recuerde que siempre tenemos que ir cambiando esa persona para que no perdamos como el sentido de lo que se está contando y armar como muchos chismes por ahí. Let's continue with number 7, guys. So, write everything down. Vamos a escribir todo. But I listen to his pop records all the time. But she listened. Sí, estamos hablando de ella, but she listened to his pop records all the time. Sí, están hablando de Jake Russell en este caso. Y vamos a mirar esta otra, la otra opción que tendríamos. But she had listened to his pop records all the time. Es pasado simple o pasado perfecto. I had hundreds of, sí, I had hundreds, yo tenía cientos. Entonces, ese podría ser el verbo had, pero ya lo cambiamos con she. She had hundreds of pictures and photos of him in my bedroom wall. Okay? She had hundreds of pictures and photos of him in her bedroom wall. Sí, en la pared de su habitación tenía cientos de fotos y de imágenes de él. ¿Listo? Let's continue. Then, one day in winter, no hay que cambiar nada. Then one day in winter, when, we don't change anything. When I was 17, no, when Carol, when she was 17. Están hablando que cuando ella tenía 17. Ahora,
Para ustedes es lógico utilizar en este caso el pasado perfecto para decir when she was 17 o when she had been 17, cuando había tenido 17. O sea, analicen, yo me iría más por when she was 17. You decide, guys, it's up to you. Listo, ahí está entonces. Things began to go wrong for me. Mucho cuidado en eso. Las cosas empezaron a salir mal para mí. Things began. Yes, that's the past. But you can use the past perfect, guys. Things have begun, yes? Things have begun to go wrong for me, no for her. ¿Cómo está allá entonces? ¿Listo? Mire que podríamos trabajar esas dos alternativas ahí, con los tiempos. Incluso ese for her ya es un pronombre objeto. Tengan muy presente eso ahí, muchachos. Let's continue. My father went to Australia on business. It was not my father, it was Carol's father. So we say here, her father went to Australia on business. Her father went, or her father had gone to Australia on business. ¿Listo? Ahí podría ser. Look at this. I love him very much and didn't like him going away. ¿Sí? I loved him very much. Entonces, ¿qué vamos a decir? She loved him. Sí, ella lo amaba a él. She loved him. No sé si para ustedes será correcto de esa otra forma. She had loved him very much. Yo no lo diría así, pero respeto igual su decisión. Pero para mí sería más bien entonces esa parte de sentimientos. She loved, definidos. ¿Listo? She loved him very much and didn't like him going away. ¿Cómo vamos hasta ahí? Espero que muy bien haciendo esas transferencias y esos cambios. Tengan muy presente una cosa que se me olvidaba. En esa parte final que dice he loved him, she loved him very much and didn't like him going away. Mire que tenemos un didn't. Estamos haciendo una negación en pasado simple. Si vamos a hacer la negación en pasado perfecto, ¿cómo sería? Entonces vamos a hacerla en pasado perfecto como esta. Mire cómo queda. She had loved him. ¿Sí? Ella lo había amado a él. And very much and hadn't liked him going away. Mire que tendríamos que tener presente esos cambios, muchachos. Espero entonces que puedan seguir ustedes desde la 11 hasta la 16 para que puedan adaptar esas oraciones en tu report speech. Espero que les haya gustado mucho esta práctica y que estén muy conscientes del trabajo que se está haciendo con esta parte de report speech. Espero entonces seguir en la lección número 3 de report speech con otras cosas que nos van a complementar mucho esto, ¿ok? Bye bye, my friend. See you next class. Don't forget to share this lesson with many other people, ¿ok? Bye bye and see you next class.